perdóname. Gonzalo. Pues ya, sin más preámbulo, pues damos la bienvenida. El tema es la producción de petróleo, refinación, ventas, etcétera, 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 sobre Pemex. Y pues dado que el tema fue una postura que Ginger quería discutir el día de ayer, en ese sentido, por favor, ahora te pido que le des a Ginger hasta 1 minuto y medio para hacer la exposición de su tema, por favor. Cuando quieran. O sea, cuando vea aquí el numerito, empiezo sin problema. Ya, ¿no? Ah, no. Bueno, yo te lo pongo entonces porque sí está. Ah, es que no se puede 1 minuto y medio. Pues los dos. Los dos. Sí, los dos, porque se complican. Creo que ya. 2 minutillos. Adelante. Perfecto. Bueno, yo creo que el tema de producción de Pemex es de los temas donde López Obrador ha perdido, bueno, la 4T, toda la 4T ha perdido todo logro. Básicamente porque los que no se acuerdan, los que no tienen memoria, López Obrador prometió de que iba a tener producción de entre 2.4 millones de barriles de crudo por año, que iba a llegar a esa meta, que iba a llegar entre 2.2 y 2.4 millones de barriles diarios. Y adicional a eso, no, 2.6. 2.6, bueno, peor aún. Entonces, de ahí en más, está llegando el tema a la peor producción desde 1970. Esa producción de 1970, pues representa una caída impresionante. Y pudieran ustedes decir de que por qué en el sexenio de Calderón, por qué en el sexenio de Peña y demás. Pero el problema es que el punto y el objetivo y la propuesta era detener esa caída y la acrecentó. O sea, fue lo peor que le pudo haber pasado a México en temas de Pemex, la nula exploración, porque vamos a ser honestos, él quitó las rondas petroleras de exploración, generó muchos problemas a los empresarios de que hacían estas rondas petroleras para detener contratos, no sacarlos, guardarlos, y a las empresas que se quedaron y que tenían, pues tampoco era un tema redituable para las mismas compañías, y se perdieron las rondas petroleras. Entonces, y es por eso que López Obrador dejó aproximadamente 1.3, 1.4 millones de barriles diarios. Y Claudia todavía peor, va más abajo. Ahorita, en este momento, podemos revisar las estadísticas del... Creo que ya, ¿no? Se acabaron los 2 minutos. Bueno, así, ¿no? Está bien así. Espero que me pongan mi tiempo. Bueno, si no, yo me lo pongo. Ya vi. Perdón, es que conmigo no se puede poner el tiempo. Pónselo otaku y me silencias cuando... A ver, se lo voy a poner otaku y cuando sea otaku se silencia, ¿va? Bueno, hay que entender el contexto, ¿no? Sobre la producción de petrolíferos, o al menos la extracción de crudo, ¿no? Justamente entendemos que Andrés Manuel López Obrador, una de sus promesas de campaña era alcanzar la soberanía energética, ¿no? La soberanía energética no se consigue no solamente con la producción de petróleo o la producción de crudo, ¿no? Creo que la esencia es el punto de la refinación. Recordarán que Andrés Manuel hacía una dinámica de los que muchos se burlaban, evidentemente, sobre la parte de que exportábamos naranjas e importábamos gasolinas, ¿no? Importábamos jugo de naranja. Esto, ¿por qué lo quiero decir? Porque más allá de la producción de crudo, que corresponde
a una baja producción, no solamente justamente del tema de Andrés Manuel López Obrador, sino que justamente viene desde Calderón, el punto importante es que uno de los planes estratégicos de Pemex, ¿no?, que justamente fue encabezado por López Obrador, fue no enfocarse en el tema de la explotación o producción de crudo para que este fuera después exportado y después importado en gasolinas, sino todo ese tema de producción de gasolinas, digo, de producción o explotación de crudos, se enfocó centralmente en la refinación, que justamente podemos ver en las estadísticas, como ahorita las vamos a mostrar, que esa metodología, si bien no se cumplió el 100% de lo que prometió, sí se han reducido hoy al gobierno de Claudia Sheinbaum sustancialmente las importaciones de gasolinas en el estado mexicano, ¿no? Y toda esta refinación e importación de gasolinas, por ejemplo, viene desde la época de Salinas de Gortari, donde importábamos porcentajes mínimos que se fue incrementando en Cedillo, que fue la peor lastre en adelante. A ver, si quieren, pónganme ahí mientras esto. Ya tienes los 2 perfecto, minutos. Ahí está, ahí va. Primero, empezamos destruyendo algunos mitos y poniendo cosas en perspectiva. La primera es que desde su misma creación de 1938, México, y especialmente Pemex, siempre ha importado gasolinas. En algunos casos es tan complicado y tan malo que hasta de 1971 al 74 México importó petróleo. Hay que hablar de cómo viene la producción petrolera. La producción petrolera viene cayendo desde su pico de 2003. Cayó principalmente derivado de la sobreexplotación del campo de Cantarell. La idea era de que Comalopsap y eventualmente Comalopsap al agotarse, Chicontepec entrara al quite y se mantuviera relativamente ese ritmo de producción. Esto no ocurrió. Como muy bien apunta Eduardo, hay un tema. Sí, en términos de la soberanía energética, pero hay que entender qué quería decir o qué quiso decir eso. Prácticamente la sustitución de importaciones de gasolina y diésel. Ojo, esto es algo muy importante porque ahorita Eduardo decía de que era la parte petrolera, bueno, la producción petrolera se desploma, principalmente se desploma de 2018 a 2024 y principalmente 2025. Pasamos de tener al finales de diciembre de 2018 1.82 millones de barriles diarios a terminar con 1.32 millones de barriles diarios. Este número, que es el de diciembre de 2025, trae cerca de 200,000 barriles de agua. Es muy probable que México se empiece a acercar peligrosamente al millón de gasolinas. Para aprovechar los últimos 25 segundos, nada más decirles de que un tema que es el gravísimo error que cometió la 4T es enfocarse en el barril físico de la gasolina, del diésel, y no darse cuenta de todo el dinero que estaban perdiendo. La forma más fácil de saber que era una toma de pelo la soberanía energética es ver el tema del gas natural. Listo. Iría Ken. Tienes 2 minutos, Ken, a partir de ahora. Ok, listo. Me parece interesante lo que está mencionando Gonzalo, porque aquí me gustaría compartirles una grafiquita donde el desplome de la producción de crudo, anual de crudo, viene de manera sistemática desde el año 2000. No como lo menciona Ginger diciendo que se puede atribuir única y exclusivamente a los gobiernos de la bien o mal llamada Cuarta Transformación. Algo interesante y que me gustaría que aclarara es el desplome de la producción que dice que se menciona del 2018 en adelante, porque al parecer la producción anual tiene un repunte a partir del 2018, pero es a partir del 2023 cuando en efectivo viene de nuevo una caída que al parecer ya parece prolongada hasta el año que acaba de transcurrir, ¿no? Aquí lo interesante sería conocer el análisis de ellos, ¿no? Porque este pequeño pico de aquí rompe la tendencia que viene a la baja de todos los gobiernos anteriores de manera sistemática, es decir, estos números no son coincidencia, todos son para abajo, ¿no? Aquí hay un pequeño pico que no logra ser sostenido de manera continua, pero no viene a la baja desde 2018. Me parece interesante el comentario. Yo hasta ahí le dejo y lo sigo escuchando. Adelante, entonces, pues ese era el tema, ¿no? Que decidieran quién. A ver, Ginger. Creo que ese si quieres lo puede tomar yo, Ginger, que es la parte que estaba explicando. La caída, como te dije, justamente empieza a caer de 2003. Ese es el pico de producción.
El pico de producción es diciembre de 2003 con más de 3.3 millones de barriles. Cantarell produciendo más de 2.2 millones de barriles. No, México nunca ha sido parte de la OPEC, por cierto. ¿Por qué se cae? Principalmente porque está cayendo la producción de Cantarell 15% anual, precisamente por la inyección de nitrógeno. Esa es la realidad de por qué del 94, de hecho ahí se alcanza a ver en la gráfica más atrás, empieza a crecer de 97, empieza el proyecto en 94, de 97 entra en operación hasta el 2003, por eso es que se desploma. Hay una meseta, si se fijan, curiosamente en la etapa de Calderón. Ese es quizá el tema más importante. Ahí es donde se metió mucho dinero y también se perdió muchísimo dinero. Y de nuevo, para ver el contexto de estas cifras, tenemos que ver cuánto dinero se hizo y cuánto dinero se perdió. Ese es el punto fundamental. Resolviendo tu pico, Ken, de por qué empieza a repuntar ahí por dos cuestiones. Ahí, a partir básicamente de 2023, de 22 mejor dicho, se empieza a hablar ya no de petróleo, sino de hidrocarburos líquidos, para poner justamente la parte de los condensados. Condensados que vienen principalmente de dos campos, Ixashi y de Keski. Estos, que es a final de cuentas son los líquidos del gas natural, son líquidos prácticamente, son gasolinas naturales, que por desgracia los hemos desperdiciado porque lo hemos utilizado como una especie de diluyente para mover el combustible que estaban saliendo en esas refinerías. Y ahorita platicamos si quieren más del tema de la refinería, así como viene esa composición. Pero esa es la razón por la cual ahí, incluso esta cifra que alcanzas a ver, es justamente la parte de producción de petróleo, más agua, más condensados. Esa es la razón. Ok, adelante. Daríamos hasta 2 minutos para darle la voz a Otaku. Adelante, Otaku. Ok, principalmente Ginger hablaba del tema de la exploración, de que dejó por un lado en López Obrador, pero la realidad es que la administración actual rescató en sí la actividad exploratoria que Peña Nieto había dejado morir, porque en 2018, en el último año de su modelo de rondas, Pemex terminó apenas en, a ver, aquí tengo el dato, lo voy a mostrar, a ver si no se me va el tiempo. En cuestión de pozos exploratorios, en 2018 tuvo 19 y en 2023 tuvo en 61. Eso lo podemos ver en el anuario estadístico. Ahora, en sí bajo la actual estrategia, según esto, estamos hablando de que hubo un incremento de 221% en la intensidad exploratoria física. Incluso con 33 pozos, en 2024 seguimos muy por encima de los raquíticos de niveles de 2018 que dejó Peña Nieto. Y el enfoque se movió a la región sur y a la litoral de Tabasco, como dice Gonzalo, donde la tasa de éxito comercial, de hecho, a ver, no me va a dar tiempo mostrarlo, la tasa de éxito comercial se mantuvo impresionantemente un 30% en 2024. Eso lo pueden ver en el anuario, en la tabla 2.3, en la página 21 del PDF. Ahora, dicen que quitar las rondas frenó la exploración. El punto es que las rondas privadas pues nunca entregaron los barriles prometidos, fueron un fracaso. Tienes hasta 2 minutos, Ginger. Adelante. Oye, no, las rondas petroleras le entregaban a Pemex aproximadamente 300,000 barriles diarios. ¿De qué estás hablando? Estamos hablando de una proporción entre 250,000 a 270,000 barriles diarios, que era lo que entregaban los privados en las rondas. Y adicional a eso, el tema del aumento, pues, ellos estaban haciendo en aguas someras. Toda su exploración prácticamente fue ahí. Y el tema es que no encontraban, es más, el único pozo, hay un pozo que que encontraron al final en el 2024, pero el Ixtachi, que fue un pozo que encontró Peña Nieto a finales de su sexenio, lo reinauguró como tal López Obrador, colocándose una medalla que no pertenecía a él también. Y era un pozo prácticamente que era de gas, que ahorita el problema que tenemos
muchísimo y que se está acrecentando el tema del crudo, es el tema del gas. Ahorita es el problema de la extracción de gas y demás, es un problema terrible, terrible. Ahorita estamos importando casi el 90% del gas aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Que la CFE prácticamente se puede quedar, si nos ponen un bloqueo en gas, en cualquier locura que se le ocurra a Trump, nos dan la madre en el tema eléctrico también. Entonces, de ahí en más, lo único que puedo decirte, Otaku, es que, en efecto, el tema de la exploración como tal, el plan no funcionó. El programa se enfocó prácticamente en el tema de refinación, olvidándose totalmente de la exploración, en muchos de los casos. Entonces, y es lo que comentó Ken, que se lo iba a comentar. El tema es que estos canijos metieron los condensados. Hicieron una trampa para poder engañar a la ciudadanía. Y Claudia lo está haciendo igual, ¿eh? Ahorita dice. Ok. Bueno, yo quisiera centrar el tema, ¿no? O evidenciar la parte argumentativa de Ginger, ¿no? El principal tema es que cuando evidentemente hablamos de gasolinas y sí se ha reducido la importación de gasolinas, nos vamos al tema del gas, ¿no? Justamente donde hay temas particulares que evidentemente todos tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Ahora, retomando el tema en el que inicié, como bien lo dijo Gonzalo Monroy, durante la existencia de la importación siempre se ha importado, ¿no? Pero hay que tener el contexto desde en qué momento se empieza a importar de manera gradualmente o porcentualmente aún mayor, ¿no? Y me quedaba en la parte de que empieza con Cedillo entre un 10 al 20% y después va aumentando con el tema de Vicente Fox, termina aumentando drásticamente con el tema de Felipe Calderón, y se empieza a ver una ralentización, ¿no? En el tema de Andrés Manuel López Obrador y que hoy, al día de hoy, ha reducido drásticamente la importación. ¿Seguimos importando? Sí. ¿Seguimos importando en grandes cantidades? Sí. Pero esto ha bajado porcentualmente, ¿no? Ahora, quiero poner un punto sobre la mesa. Más allá de la producción, reitero, del tema del crudo, ¿no? Que servía justamente para exportar y después importar gasolinas, gran parte de los temas particulares o gran parte de lo destinado fue para fortalecer la refinación. Ahora, ese tema de la apertura de mayores indicadores sucede en cualquier tema energético, incluso de delitos, en cualquier rama que ustedes quieran decir, no podemos seguir midiendo un mismo indicador. En el tema del INEGI, de la pobreza, del Coneval, todos los indicadores se van actualizando. Por eso a mí se me hace ridículo llamar tramposo el tema de hacer ese tema particular. Sería Gonzalo, hasta 2 minutos. Fíjense, vamos a dar un poquito de orden porque si no vamos a estar brincando y genuinamente el tema Pemex es demasiado grande. Vamos a enfocarnos primero, les propongo los siguientes 3 intervenciones a petróleo, toda la parte de exploración y producción, y ahorita entramos al tema de la refinación, porque por sí mismo es muy grande. Primero, mi querido Taku, algunas cifras que tienes ahí mal. La primera es de que tener actividad exploratoria a un 30% del portafolio es malísimo, sobre todo porque ya sabes dónde estás encontrando. El punto más importante de esto son 2. Uno, los descubrimientos. Y nos damos cuenta que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo la tasa más baja de descubrimientos del siglo. Es prácticamente un noveno de lo que ocurrió con Felipe Calderón, que es donde descubrimos incluso Trión y otros grandes campos. El segundo es justamente entender qué intentó hacer Andrés Manuel y por qué le salió mal. Y todo tiene que ver con la parte de los famosos campos prioritarios. La idea que se planteó en diciembre de 2018, allí en Ciudad del Carmen, era de que iban a hacer 40 descubrimientos y 40 al año siguiente los iban a poner directamente a producción. La idea detrás de todo esto es que empezaron a buscar donde ya sabían que había petróleo. Pero en lugar de buscar las grandes ballenas, que es el negocio petrolero, se fueron a buscar los charalitos. Esa es la razón por la cual las reservas totales han caído. ¿Dónde está el gran problema? Que hoy la calidad de los nuevos prospectos
Ya no está, ya no hay más charalitos y los que están ni siquiera son apetitosos. Hoy, ¿por qué crees que se está empezando a tener la discusión en Pemex de regresar a la parte del fracking? Se los puede ir adelantando, tampoco va a salir bien. Ahorita, pues, si quieren, platicamos más de eso. Pero bueno, esos son los puntos muy, pero muy específicos. Adelante, Ken, tienes hasta 2 minutos para hacer uso de tu tiempo. Perfecto, no sé si Otaku quería mencionar algo por alusiones personales, pero a mí, yo no me quiero desviar del tema primigenio, donde Ginger planteaba la discusión que decía que era responsabilidad de la cuarta transformación la caída de producción de Pemex. Si bien es cierto que los números de cualquier gobierno pueden ser cuestionables en cuanto a la gráfica que mencioné, por ahí hay un tuit de Gonzalo Monroy que decía que también los números de Felipe Calderón andaban medio truqueados por ahí. Entonces, desde ahí ya no nada más sería atribuirle que unos están haciendo trampa con los números y otros no. La caída es sostenible desde administraciones pasadas y no es atribuible única y exclusivamente a la cuarta transformación. Al contrario, yo sigo sosteniendo que reducen el porcentaje de esa caída sistemática por lo que muestra la gráfica ahí. Ahora, continuemos. Algo interesante que mencionan del gas. Creo que por ahí la cantidad de gas que estamos quemando también tiene que ver por la manera de extracción de crudo en épocas panistas, donde al parecer se contaminaron los yacimientos o algo por ahí. Digo, Gonzalo Monroy tendrá los específicos porque él es el experto. Y el que hoy se queme más gas de manera incorrecta en territorio nacional tampoco es atribuible a la cuarta transformación. Tiene por ahí un historial que no se tiene que hacer omiso, ¿no? Y ahí está, y Gonzalo nos puede platicar un poco al respecto, y eso tira, una vez más, quiero decirlo y no me voy a mover de ahí, atribuirle la caída de petróleo a la cuarta transformación es una mentira vil. Dejo mi tiempo restante. Ok, te doy hasta 2 minutos, Ginger, adelante. Pero está silenciado. Perdón, es que lo que pasa que los únicos que generaron este tipo de problemas con los temas de tratar de limitar el tema de las rondas petroleras, pues fue la 4T. O sea, yo sé que a lo mejor los contratos no dieron lo que tendrían que dar, pero generaron muchos problemas y muchas bajas de extracción de crudo la 4T como tal. O sea, a lo que entendemos es que sí, los del pasado tenían números que a lo mejor eran cuestionables, lo entendemos, pero estos de aquí empezaron a hacer, pues no sé, mexicanadas para dar números que eran a tole con el dedo, digámosle así. Entonces, el problema es que en lo que lleva de la 4T, pues cada vez, cada mes, cada año, vemos que la extracción de crudo está perdiendo fuerza. Estamos llegando de que se perdieron aproximadamente, bajaron las reservas petroleras a 14, 15%, por generar un número redondo. 15%, que se los había comentado el día de ayer, que las rondas petroleras, las reservas petroleras bajaron en este sexenio por el tema de que no hicieron exploración como tal, y donde la hicieron equivocada. Entonces, más allá de lo que quieras enfocarte, Ken, en el tema de que la 4T representa que es el que ha bajado la producción, discúlpenme, recibieron una producción de un 1.9 barriles, 1.9 millones de barriles diarios, 1.9, 1.8, y la bajaron hasta 1.3. Es el número. Discúlpenme. Y también Peña Nieto la bajó, también Peña Nieto. Entonces, el problema es que aquí no se defienden, los únicos que han defendido a la 4T son ustedes tres. Nosotros no, nosotros podemos decir que los del pasado también fueron un problema. Adelante, Ken. Nadie está defendiendo a la 4T. Estamos de tratar de entender el comportamiento de los números y la razón de por qué se comportan de esa manera. Hasta ahorita nadie ha mencionado nada a favor de ningún partido político ni de ninguna administración en el tiempo que llevamos conectados. Simplemente estamos mencionando los números, entender cómo funcionan y la razón de por la cual funcionan así. Entonces, vuelvo a decir, atribuirle la caída de la producción petrolera única y exclusivamente a una administración es una mentira falaz. De ahí no me voy a mover porque los números dicen otra cosa completamente opuesta de manera histórica y sistemática. Podremos
maquillar los números un poco, como cualquier administración lo podría hacer, de ahí a tumbar una tendencia. Eso es matemáticamente imposible porque estamos hablando de muchísimos años que los números llevan comportándose así. Podemos continuar con el que sigue. Ok, sería Gonzalo Monroy. Tienes hasta 2 minutos, Gonzalo. Claro que sí. Fíjate, aquí un par de cosas, porque ahorita todavía estamos ahorita de nuevo, y es para la parte que quería decir, estamos todavía hablando mucho de la parte volumétrica, pero tenemos que hablar de cuánto dinero hay detrás de todo esto. Ahí sí es donde podemos echar culpas muy, pero muy claras. ¿Y a qué me refiero con eso? Hablemos incluso de la deuda. La deuda. Sí, la deuda, por ejemplo, creció con Peña Nieto 50%, brincó de 50,000 a 100,000 millones de dólares. Sí, cierto. Y antes, justamente con Fox y con Calderón, subió también otros 50,000 millones de dólares, también es cierto. Pero había una dinámica diferente. ¿Cuál es esa dinámica? Principalmente que de ahí Pemex tenía un régimen fiscal donde pagaba el 60,8% de sus ingresos. Esta dinámica muy perversa hizo que se privilegiaran los proyectos de petróleo sobre los de gas. Es una parte de por qué hemos caído tanto en la producción de gas natural, pero la cantidad de renta petrolera que se generó y que se le dio al Estado mexicano, y ahí podemos hablar de todo lo que se desperdició del Estado mexicano, es gigantesca. Hoy, si nos vamos más para acá, pues nos damos cuenta de que Pemex, incluso de los que estamos aquí, quiero pensar que los 5 pagamos impuestos, Pemex paga menos impuestos que nosotros. E incluso en el 2024, bueno, octubre, noviembre del 23, enero del 24, a Pemex incluso hasta le perdonamos que pagara impuestos. Lo cual, ojo, repito, esto es la renta petrolera. Pemex no le entregó a los mexicanos. Esta es una parte bien importante, ¿eh? Y digo, ya para cerrar nada más esos 20 segundos, nada más para darles una cifra. Nunca había perdido tan dinero tanto Pemex. Del 2019 al 2024 se perdieron 91,000 millones de dólares, de los cuales cerca de 72,300 millones son atribuibles directamente a refinación. Así que ahí, por eso. Ok, Otaku, tienes hasta 2 minutos. Ok, Ginger estaba diciendo acerca sobre el tema de que bajaron las reservas un 14%. A ver, el dato real sería que las reservas probadas, que son las únicas que cuentan financieramente y para la producción real, que pasaron de 7,695,000 en 2018 a 7,489,000. O sea, la caída real, la variación es de 2,6, no del 14. Lo que está confundiendo Ginger, yo digo que probablemente sea que está usando las reservas que incluyen en las más conocidas como las 3Ps, que incluyen petróleo que quizás exista, pero pues no es seguro. Así es como lo maneja Pemex, que para la caída pues se vea pues, muchísimo más grandes. Y aún así, pues las reservas que estoy mencionando cayeron 10,3% y no un 14%. Así que no sé dónde saca el 4% extra, pero pues bueno, pero pues técnicamente el dato que deberíamos de tomar para la salud de una petrolera se mide pues en cuestión de las reservas probadas y la caída pues es totalmente mínima de solamente 2,6%. Ahora, si hubiésemos dejado de explorar, la reserva se habría hundido. Pero como tenemos una tasa de restitución superior al 100%, estamos encontrando más petróleo de que extraemos. Por eso en el último año la reserva probada creció. Así de fácil. Y ahora, mencionaban el punto de Ixachi, del pozo, pero bueno, no solamente ese punto, sino que actualmente la soberanía hoy es Keski y Tupilco, que ya es la región sur, que pasó de producir. Ahí nadie me levantó la mano. Ok, Ginger. Adelante, Ginger. Lo que pasa es que las reservas probables, probadas y totales en conjunto, es un conjunto, son las que bajaron, güey.
O sea, tú te estás determinando nada más un punto, Otaku. Entonces hay que revisarlo todo en conjunto y con eso determinas la baja. Porque las reservas no nomás puedes decir, bajaron tanto unas, entonces ya no tenemos problema. No funciona así. No funciona así. De ahí, de lo demás, pues en el tema como bien dijo Gonzalo, el tema es que se enfocaron en temas, lo voy a decir, en temas para mí laxos, porque producir gasolina en México prácticamente sigue siendo muy caro e importarla sigue saliendo muy barato, güey. Entonces, disculpen que los diga, pero también están haciendo muchas maromas con el tema de la producción de gasolinas, porque meten a Deer Park, siendo que Deer Park nada más mandan 10% de gasolina. Y a ustedes les meten la idea de que estamos teniendo un sistema de refinación impresionante, cuando Deer Park no está ni en el Sistema Nacional de Refinación. Deliberadamente lo mete la 4T o el gobierno de Claudia o Pemex en los números para dar números y cifras alegres. Y pues en el tema de exploración, yo creo que donde revienta todo, entre la promesa, el desarrollo de promesas y demás, es donde termina que López Obrador prometió 2.6 millones de barriles diarios y terminó en 1.4. Es un fracaso. Discúlpenme. Listo. Correcto. Seguiría yo hasta por 2 minutos. A ver, yo quiero hacer alusión al tema que dice Gonzalo, ¿no? De los 91 mil millones. Creo que podemos poner justamente para la gente que nos escucha, que si nosotros nos basamos en términos nominales, siempre en cada periodo importante va a ir incrementando, ¿no? Porque lo importante no es el término nominal, porque por temas de inflación, temas del cambio de la moneda, temas de muchos factores, si nosotros nos vamos incluso a la producción, en cualquier tema, ¿no? Si lo comparamos a temas de producción de oro, pues nominalmente se extraía menos que el día de hoy, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga efectos negativos o positivos. Entonces, más allá de medir el tema por particularidades nominales, creo yo que el tema de la deuda debería, o todo lo que hablemos es en términos porcentuales, ¿no? Porque puede ser muy tramposo decir se incrementaron 10 mil millones, 50 mil millones, como el tema que manejan de la deuda, ¿no? Segundo, creo que para la audiencia que nos escucha, no sé si recordarán que muchas de las críticas, ¿no?, que hacían justamente a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN es que tenían sometida a Pemex con una carga fiscal exuberante, ¿no? Y muchas cosas se criticaban ahí diciendo es que por qué a Pemex se le cobran tantos impuestos, ¿no? Y una de las cosas que justamente, como Gonzalo justamente lo dice, es la reducción fiscal para que se vuelva más productiva. Ahora, quiero hacer alusión al tema que dice Ginger, ¿no? De que nosotros no defendemos esa parte. O sea, creo que somos bastante críticos. Lo que estamos defendiendo es el tema del sistema de refinación, la producción. Hay puntos que son indefendibles porque todo gobierno va a equivocarse. La ventaja tanto de Ginger y Gonzalo, si es que están en el mismo término, es que pueden ser los eternos críticos y pues ahí siempre van a ganar, ¿no? Porque siempre va a haber fallas, incluso en gobiernos futuristas. Nadie va a ser perfecto. Hasta ahí mi punto. Gonzalo Monroy, ¿no? Sí, fíjate, un par de cositas. Una, esto no es como la inflación, Eduardo, aquí no funciona de esa manera. Déjame darte ahorita, estaba moviendo un poquito acá la computadora. Está interesante porque fíjate, incluso dentro de este periodo donde se perdió 90 mil millones de dólares, Pemex incluso en el año 2022 salió hasta con ganancias. Marginal ganó 2.200 millones de dólares, precisamente porque tanto la parte de ayudas que se le dieron extraordinarias por el gobierno, además de cerca de 5 mil millones de dólares que se le dio a Pemex directamente por el subsidio a las gasolinas. También obviamente incluso se le perdonaron algunos impuestos. Así que de ahí, por desgracia, así, para darte un dato, el 2024, Pemex cerró con cerca de una pérdida de 38.500 millones de dólares. Es la mayor pérdida en la historia de toda la humanidad. O sea, nadie ha podido sacar eso. Déjame tomar un puntito que ahorita rápido también lo estaba viendo para hablar justamente de la parte de lo de las reservas, que es crucial entenderlo. En el año 2021,
no tuvimos ni siquiera ningún descubrimiento 1P de las reservas. Lo que ha venido diciendo Taku es justamente el trabajo, que es a final de cuentas materia de trabajo, de lo que ya te conocemos en las 2P, pasarlos a 1P. De las 3P, con mucho trabajo, pasarlas a 2P y así sucesivamente. El problema, que es de nuevo regreso, el pastel entero de las reservas, la 1, la 2 y la 3P, se ha ido haciendo más y más y más pequeño. Sí, genuinamente, y ese es un tema muy, muy importante mencionarlo, desde que Pemex prácticamente lo que fue del periodo 2022 a 2024 no invirtió un solo dólar en toda la parte de la de 13, de sísmica de 13. La calidad de los prospectos para los siguientes años prácticamente nos permite asegurar de que la producción de Pemex se va a desplomar muy cerca de 1 millón de barriles para el 2027, que es el siguiente año. Iría Ken, si no me equivoco, ¿ah? Ok. El dinero de los impuestos no nada más se va en subsidios, sino se va en el gasto corriente del gobierno. Regreso a lo mismo. Y va a parecer esto disco rayado, pero el sexenio que tiene la inversión histórica en Pemex es Felipe Calderón Hinojosa, con los resultados más pobres. El dinero que se le invirtió en Pemex durante el sexenio de Felipe Calderón es una monstruosidad, y los proyectos que fueron de alguna manera proyectados en ese sexenio, todos acabaron en un fracaso total. La exploración no es un síntoma exclusivo de la cuarta transformación, sino que se viene haciendo o no haciendo desde que se viene sobreexplotando Cantarell. La razón por la cual la producción está bajando es porque Cantarell ya no produce lo que producía hace muchísimo tiempo, y no hay posibilidades de que encontremos un yacimiento de las mismas características que Cantarell. Es casi imposible. La razón por la cual se le está apostando a los pequeños yacimientos, pues porque es lo que hay, no hay de otra. Ahora, hay particulares importantes en este país, como Eni, que está realizando la actividad de exploración y tienen contratos con el gobierno mexicano. Eso también se está haciendo, y los expertos son los que están trabajando ahí. Pues también había que preguntar por qué no los han encontrado, o qué es lo que han encontrado, si ya recibieron los buques que estaban esperando para realizar este asunto, ¿no? Entonces, el decir que el gasto de sus impuestos mal utilizado en Pemex se le atribuye única y exclusivamente a esta administración, una vez es una falacia, porque el mayor gasto que se le dio a Pemex lo tiene Felipe Calderón, y es el que menos resultados dio con los proyectos que se plantearon. Y sobre todo, que con los excedentes petroleros nunca se vio infraestructura, resultados, etcétera, 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 etcétera. No, porque ahí estaba el dinero para la exploración. ¿Y qué pasó con la exploración? Porque no la hicieron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, ¿no? Veamos. Ok. Adelante, Jing. Uno de los temas por los cuales siempre vamos a llegar a eso, con el tema de qué pasaron con los excedentes petroleros, que es la incógnita que siempre se tiene. Pues mira, todo está legislado por temas de leyes presupuestarias, que los excedentes petroleros, pues prácticamente se utilizan para 3 cosas: pago de deuda, infraestructura de los estados y abono a los temas de los fondos del FEIP y a los fondos petroleros. Entonces, de esa forma se divide todo eso, y de ahí crecieron mucho los fondos de estabilización del Estado también. Me parece que eran aproximadamente 500,000 millones de pesos que los que se tenían ahí por el tema de los fondos petroleros. Sí, en efecto, prácticamente el tema de Calderón pudo haber sido muy cuestionable con el tema de la inversión, pero pues entonces también aquí el tema de cuestionable también son el tema de las refinerías, que prácticamente hoy en día no seguimos en estado de pruebas con la refinería de Dos Bocas, y no lo digo yo, lo dicen los mismos resultados que están mandando desde temas internacionales. Hasta la misma petrolera menciona esto, que están en temas de pruebas. Entonces, y eso decían que iban a invertir 8,500 millones de dólares, lo cual se fue a la cantidad casi de 30,000. Entonces, estamos pegando y rayando a los 30,000, a pesar de todos los temas de las obras que supuestamente hicieron. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, en efecto, todos los sexenios, el virus que se tiene no es por nada más López Obrador y la cuarta transformación, son todos en conjunto.
son todos en conjunto. Entonces, de aquí a que se diga que se trate de dar como un tema de inversión el tema de la refinación, discúlpenme, pero no. El tema de exploración es donde Pemex saca prácticamente todos sus recursos. Los acaba porque ya. Sería otaku hasta 2 minutos. Yo, Ah, ¿a qué? ¿A qué en otaku? Creo que otaku, Y ¿no? la palabra, o sea, regresamos a lo mismo. Los números se comportan y te dan resultados. La inversión que se realizó en Pemex durante Felipe Calderón fue monstruosa. Y Felipe Calderón no logró dos cosas que es importante. La famosa exploración que traen como tema reiterativo, tampoco se logró ahí hacer algo que lograra detener la caída de la producción de Pemex. Y dos, todos los proyectos no lograron detener la caída sostenida de Pemex a pesar del dinero que se le inyectó a la paraestatal. De acuerdo a los números que tenemos, si bien es cierto que no fue de manera sostenida, el único que logró detener la caída continua de Pemex fue la 4T. Ahí está la gráfica. Si bien es cierto que no lo logró sostener hasta esta fecha actual, es otra historia. Pero en el momento en que logras que se detenga y vas de manera retrocediendo esa pendiente, es que ahí les funcionó algo. Me queda claro. Ahora, entender que mucho de la producción tiene que ver por los yacimientos que tenemos. Las decisiones administrativas les pueden gustar o no, y podemos hablar de los resultados de los números, que es otra historia. Pero quiero regresar a ese punto. Independientemente del dinero que se le metió ahorita en la cuarta transformación a Pemex, que no se compara con el que se le metió con Calderón, parece que tiene resultados diferentes. Así de sencillo, ¿no? Y eso que no tenemos un yacimiento ya funcionando a los niveles que tenían, que era Cantarell con Vicente Fox y Felipe Calderón. Eso es el punto. Adelante, Gonzalo, hasta por 2 minutos. iba, Bueno, iba yo, ve- Eduardo, ¿no? sí, de hecho creo que Sí, Ken se brincó a Otaku, de sí hecho. es que te brincó, pero entonces Si tendríamos que quieres, intercalarlo. no pasa nada, no pasa nada. Si quieres, dale justamente a Otaku y ahorita nada más me echo una de 4. No creo que pase gran cosa. Bueno, primero contestando a la Ginger sobre la UMP de esto. Todo esto se basa en el Security and Exchange Commission, que a nivel mundial las empresas petroleras que cotizan en bolsa y los bancos que dan créditos, pues solo toman en cuenta las de UMP para evaluar la solvencia, porque las UMP tienen un 90% de probabilidad de éxito comercial y las 3P tienen apenas un 10%. Ahora, en cuestión del tema de Pemex en 2024, que perdió 34,000 millones de dólares, pues bueno, el punto es este. En 2024, en teoría, Pemex generó un valor de elaboración de petrolíferos de 836,000 millones de pesos. Están en el anuario de la página 6, en el volumen. Y estamos hablando pues de que casi 42,000 millones de dólares están producidos aquí mismo. Además, las ventas internas también alcanzaron 878 mil millones de pesos. Y gracias a esto, el gobierno pues redujo el derecho por la utilidad en compartida del 65 al 30% para que Pemex pueda retener ese flujo para modernizar el Sistema Nacional de Refinación. Ahora, el tema de 1 millón de barriles, de que se va a desplomar la producción en 2027, pues técnicamente es imposible por una razón, porque las reservas probadas, o sea, tras 15 años de vaciamiento, pues esta administración actual logró incrementar el inventario del petróleo certificado. O sea, en 2019, cuando recibimos el desastre económico de Pemex, las reservas de un P era de 7 millones. Y para el 1 de enero en 2024 subieron de 7 a 7,489,000. Tenemos casi 500 millones de barriles más de reservas probadas. Adelante, Gonzalo, te daríamos. Bueno, no me aparece la 2 opción. participaciones. 4, 3. Sí, ahorita sí casi me empieza a dar aquí un aneurisma con lo de Otaku. Digo, porque yo tengo literalmente frente a mis ojos todas
líneas y todas las gráficas, a ver si se puede alcanzar a ver de toda la parte de Pemex, tanto de sus reservas, estados financieros, costos de producción, absolutamente No se todo. vio mucho, pero Datos. No se preocupen, pero bueno, el caso es que aquí lo tengo frente a mí, efectivamente todos los datos de la SEC y algunos datos internos hasta de Pemex. Reservas. Las reservas, por ejemplo, las reservas probadas de petróleo en 2018 eran de 5.806 mil millones de barriles de crudo equivalente. Para 2024 son 5.292. Ahí está la caída. Ha habido un incremento en la parte del gas y sobre todo de los líquidos, precisamente de Ixashi y de Keski. Como te dije, y ese error que tú cometiste, Otaku, es el mismo error que cometió la administración. Y por desgracia, pues, contigo no pasa nada, con ellos fue un error brutal. Pensar que tener la reserva es llevarla a la producción. Hay un costo, no es inmediato. Ese costo de producción, para darte una idea, de los últimos 6 años se ha incrementado prácticamente el doble, cerca del 97%. Pasamos de tener una cosa que estaba en $11 a casi 24. De hecho, aquí tengo el dato para ser precisos de los costos de producción. Los costos de producción de 2018 eran de 13.73, que escalaron a poquito más de 17.80. ¿Puedes repetirme el dato de las reservas? Perdón por interrumpirte. Claro, Le bajó Ginger, ¿eh? Sí. No pasa nada. Reservas Pero mira, probadas. reservas totales. Bueno, reservas probadas de petróleo. 5.000 en 2018, 5.806.5 miles de millones de barriles de crudo equivalente. Para 2024 tenemos 5.292.6. Esta es con la metodología de la SEC y estas son las reservas auditadas. 5.200. 5.292.6. 92.6, ok. Ahora, eso es ahí, me puedo meter toda la discusión de esto, pero bueno, el punto esencial es que ese error de pensar que tienes la reserva, la vas a llevar a producción, no es tan sencillo. El agotamiento de los campos te va ganando. Y en este momento es exactamente lo que les está haciendo. Les voy a compartir un dato que estoy ahorita todavía trabajando, porque todavía lo estoy trabajando, y es estimar cuánto es lo que estamos produciendo de agua que estamos haciendo pasar por crudo. Esto, dirían, no es ningún problema, excepto que si se acuerdan, el año pasado a Pemex le rebotaron algunos cargamentos precisamente por la gran cantidad de agua. Así que ese es un gran problema. Fíjate, aquí alguien en los comentarios le alcanzó a decir, exactamente, los yacimientos fáciles ya se los acabaron. Sí, es cierto, eso ya se acabó. Si quieren, vuelven a poner... Te quedaba... Ahora sí, vamos a poner de nuevo los otros 2 minutitos. No, te chutaste 3:30. Te puse 3:30. Ah, 3:30, bueno, no pasa nada, entonces déjame, me lo echo rapidísimo. Básicamente, acá de lo que tenemos que hablar es del agotamiento de los campos y específicamente saber cuánta agua estamos considerando. Únicamente en Kuma-Lopsap, que es ahorita la columna vertebral, estamos hablando de poco más de 200,000 barriles. Esto, para poder sacar esta parte del agua, lo que nos está diciendo, y es una parte petrolera, es justamente que la columna de agua ya está invadiendo el campo. Vas a tener que hacer una reparación mayor. Ya. Nada más para ver el dato. Esa reparación de Kuma-Lopsap son de más de $200 millones que Pemex no tiene. Ok. Creo que voy yo, ¿no? Es que... ya no sé. Bueno. A ver. A ver, yo quiero dar contexto justamente a la ciudadanía, porque yo sé que evidentemente en el debate ni ustedes nos van a convencer a nosotros, ni nosotros los vamos a convencer a ustedes, ¿no? Hay que entender lo que dice Ginger, ¿no? Que la gasolina es más costosa de la producción y justamente por ese pensamiento de los temas neoliberales es que jamás se hicieron refinerías, ¿no? Cuando aumentó la demanda y el consumo de la gasolina, pudieron haberse construido más refinerías. En ese contexto, imagínense, México apenas tenía 7, Canadá tenía 14, Estados Unidos tenía más, ¿no? Si nosotros hubiéramos empezado a producir o a generar más refinerías para ir
llevando a cabo la producción de gasolinas en la sostenibilidad en la que aumentaba el consumo, evidentemente hoy las gasolinas no serían, la producción de gasolinas no sería tan costoso. Entonces, ¿por qué la importancia de alcanzar la soberanía energética, construir refinerías y por qué más allá de que no digo que no sean temas importantes la exploración y la producción de crudo, ¿por qué es importante refinar justamente el crudo que tengamos, ¿no? Uno, porque de nada nos sirve tener yacimientos petroleros o mucha producción de crudo si no podemos o no mantenemos la producción o la refinación para alcanzar justamente esa soberanía energética. El segundo punto importante es, me parece muy tramposo que considere Ginger que no se deba incorporar a DIRPAR, pero sí cuando no estaba se celebró el tema de las acciones, ¿no? Y para finalizar, porque además ya se me acabaron los puntos, debemos entender, ¿no? Que el punto medular, al menos que queremos defender nosotros, es cómo, a pesar de las tendencias negativas, ¿no? Porque es importante poner el contexto, ¿no? Porque evidentemente, pues tanto Gonzalo como Ginger va a decir que estábamos mal, pero es entender el porqué de la situación. Va Ginger, ¿no? Sí, gracias. Nada más para comentarte, las refinerías en Estados Unidos, hasta el 2025 sé que son 132, y de igual manera son privadas, buscan definitivamente la ganancia. El tema con la paraestatal, hoy paraestatal, antes empresa productiva del Estado, principalmente no busca ganancias. ¿Por qué? Porque ustedes la hicieron, entre comillas, social. O sea, podrían, y aquí hemos tenido muchos temas de que el tema de la deuda, lo último que acaban de hacer con la deuda fue pasar una deuda de un ente, de una empresa productiva del Estado a ser deuda soberana. Eso lo hicieron. Y lo peor que en el discurso, esa baja de deuda, pudieron dar a entender que eran temas operativos, cuando en ningún momento la baja de la deuda significa algún tema de operatividad en mejor temas de refinación, en inversión y demás. Es más, la petrolera ha sido apoyada más que lo que han pagado en infraestructura como tal. O sea, estamos hablando que le han metido 1.4 billones de pesos a la petrolera en apoyos. O sea, de verdad, ¿de dónde hablan? Que dónde podrían dar? Se lo pregunto al doctor, ¿de dónde hablan que eso podría estar bien y salir bien? Cuando lo que hicieron, sí, podrían decir que en la deuda estuvieron estables en todo el tiempo, pero lo estuvieron dando de deuda soberana en apoyos, en impuestos y demás, desde la Secretaría de Hacienda. Punto. No hay tema. Y lo de la refinación, no veo cuánto me queda, pero lo de la refinación. No, adelante. Iría Ken, me parece, ¿no? Es que no sé. Acabamos de decir que el sexenio que más dinero le inyectó a Pemex fue el de Felipe Calderón. Y fue el que tuvo menos resultados. El seguir insistiendo que este sexenio es el que más le ha metido lana a Pemex, ya es una necedad. Ya sintió Gonzalo Monroy aquí arriba. Ya nada más remitiría a que investigues los datos y los entiendas. El entender que el dinero que se le ha metido a Pemex, como se le ha metido, y que, insisto, pueden estar de acuerdo, ¿no? No nada más ha logrado que se reduzca la deuda, que puede ser no significativo de Pemex, ha logrado ahí una reducción y logró detener la caída en picada de producción. Entonces, quiero regresar al tema que inició este debate, a lo que nos invitaste el día de hoy, Ginger, que era aprobar que habían sido las decisiones de la admisión de la 4T la que tenían en el abismo de producción a Pemex, que situación que ni histórica ni con números has podido respaldar. Uno, ya te dijeron que son los yacimientos. Cantarell ya es un yacimiento que ya no da lo que daba antes. Es muy difícil que se encuentre un yacimiento con las mismas condiciones. Las condiciones históricas y de producción que tiene México hoy son completamente diferentes a las que se existían. Y a pesar de que tuvimos tiempos mejores, ni se invirtió en exploración, se le invirtió más dinero a Pemex y no se logró detener esa caída en la producción.
Entonces, de que Pemex no está dando los resultados que daba en los años prisas, pues eso ya lo entendemos. Atribuirle esa caída de producción a las decisiones de la cuarta transformación es donde estamos cayendo en una falacia que hasta no sé cuánto tiempo llevamos en esta plática, no has logrado sustentar con ningún dato, que fue a lo que hoy nos convocaste. Adelante, Gonzalo, hasta por 2 minutos. Claro, fíjate, ahorita Ken hizo un par de comentarios y hagamos unas comparaciones, porque siempre importa. Calderón ya vimos cuánto le metió, que sí, efectivamente es la inversión muchísimo más alta en la historia de Pemex, esa es la realidad. En su sexenio, Pemex perdió 51 mil millones de dólares. La producción se le cayó un 18%. Para Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de 91 mil millones de dólares, prácticamente el doble. Y la producción se le cayó 27%. Eso no suena nada bien. Oigan, no quiero ser un poquito grosero, pero nos aventamos una ronda más. Tengo una entrevista ahorita a 9:30. Si Justamente no, me luego lo ganaste, podemos iba a decir que agarrar y media armar. hora, pero Y si no, luego podemos armar otra. Ahí sí hablamos nos vamos a fondo de la refinación. Tráiganse a Ángel Valderas. Se van y se echan un clavado a YouTube, se van a dar cuenta de cuando un día él y yo estuvimos ahí en Milenio y terminó justamente dándome la razón de que Dos Bocas era una pero gran tarugada. Échensela, por ahí anda, diciéndolo, yo les paso el link. terminó tu tiempo, digo, ¿finalizaste? Ah, ok. Bueno, a petición de Gonzalo, entonces, ¿te referías a media hora o 15 minutos o 20 minutos? No, nos aventamos otra ronda para que ya me vaya ahorita a la otra entrevista. Y si lo arman ahí justamente con Jinger y todo, pues vengo otro ratito y platicamos. Ahora sí nos vamos a fondo a la refinación. ¿Qué les Va, ofrezco eso? ¿Qué les parece? va. Entonces hacemos una ronda de cerrar y ya nada más, si me regalan 3 minutos, no sé, para, poder agradecer y todo, ¿no? Entonces, una última ronda para conclusiones particulares. Entonces, creo que sería tu turno, Taku. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, quería principalmente terminar el punto. Ahorita voy a tocar el tema de eso lo que dijo Gonzalo. Pero bueno, me había quedado en que incrementamos el inventario de petróleo en certificado. Principalmente, o sea, lo vuelvo a decir, lo de los PES. Pues, o sea, tenemos casi 500 millones de barriles más de reservas probadas. O sea, el desplome, como ya lo había dicho, de 1 millón de barriles, ¿de qué habla? Eso ya ocurrió, eso fue entre 2008 y 2018, cuando se dejó caer la producción de 2.8 a 1.8 millones de barriles. O sea, aquí esta administración la estabilizamos. O sea, la realidad técnica es que hoy tenemos más petróleo certificado que cuando Peña Nieto estuvo. Ahora, el tema principal ay, ¿cómo se dice ay, no recuerdo sobre los datos, porque precisamente dijo que en crudo, en petróleo, las reservas probadas de 2018 era de 5.866 millones. Y en 2024 era de 5.292.6. Ok, la variación porcentual es de alrededor de 9%. O sea, la verdad a mí no me sorprende, porque creo que se le olvida mencionar que entre 2013 y 2018, bajo el modelo, las reservas probadas se habían desplomado de 13 a 7. O sea, perdieron la mitad del patrimonio nacional en un solo sexenio. Así de fácil. O sea, ya actualmente produciendo... Conclusiones, Jinger, hasta por 2 minutos.
Bueno, tendríamos que revisar Chicontepec, que fue uno de los pozos que descubrió Felipe Calderón Hinojosa, que deberías de saberlo, mi querido Ken, que desgraciadamente López Obrador fue el que le metió menos dinero a un pozo que podría ser muy bueno para México, como tal, esa zona de Chicontepec. No te ves, ¿eh? Tanto así que en esa zona me parece que le van a meter fracking. Claudia le va a meter un fracking a esa zona. Y de igual manera, Claudia está siguiendo la misma, prácticamente un 90% de la reforma de Peña Nieto, en temas de contratos mixtos, en temas de fracking y demás. Siendo que todo el tema de la 4T era lo que se estaba jactando de que, ay, no me veo, ¿verdad? Sí, es lo que te dije. Bueno, pues no me veo, no sé por qué no me veo. A ver, ya, creo que ahí. Bueno, pero el tema es que en efecto te iba a dar los temas de producción, que López Obrador perdió muchísimo más producción que Calderón. Y discúlpame, esos eran los datos, te los dio Gonzalo porque le tocaba, pero era eso. Y encontraron el tema de resultados de exploración de López Obrador fue prácticamente limitada. Gastó menos, pero hubo demasiados pocos pozos de descubrimientos. Es ahí donde perdió prácticamente en el tema de exploración. Y sí, es su culpa, porque prácticamente debió haber encontrado, porque lo de que le genera dinero a Pemex es eso, la venta de crudo. Punto. Gracias. Gracias, Ginger. Tendrás hasta 2 minutos, Ken, después Gonzalo, cerramos y ahí acaba. Creo que una vez más seguimos sin entender los números, seguimos neceando. Ya dijimos que independientemente del trabajo que haya hecho Felipe Calderón en su administración, con todos los yacimientos que haya encontrado, que no haya encontrado, no logró detener la caída libre de la producción de Pemex. Y ahí están los números, ¿ok? A pesar del dinero que se le metió. Para hacer comparativos, por lo general estas cosas tienen que ser porcentuales, porque los números brutos tal cual, bueno, tendríamos que hacer por ahí un ajuste inflacionario y eso nos moverían las cantidades actualizadas, porque no es lo mismo $1 hace 20 años que $1 al día de hoy, ¿no? Ese es un punto interesante. Lo que sí podemos evaluar es los pasivos, los activos, todo lo que tiene la compañía como tal, que es lo que hoy en día se está evaluando en la perspectiva o en el entendimiento de lo que es Pemex hoy y lo que era Pemex antes, cosa que a simple vista es completamente diferente. Insisto, el comportamiento de los números es lo que anula el argumento que nos trajo aquí, decir que es única y exclusivamente responsabilidad de las últimas administraciones la caída del petróleo, de la producción de petróleo en Pemex. Pues esa es una completa mentira. Seguirla sosteniendo de manera reiterativa después de esta conversación que estamos teniendo, a mí ya me parecería sintomático o con una intención que sería ya posteriormente eso a discutir, ¿no? Pero yo con eso cierro. Adelante, Gonzalo, hasta 2 minutos para cerrar. Claro que sí. Nada más una cosa, aquí no entra el tema inflacionario, ¿eh? En nada, porque estamos hablando de saldos a tal fecha. Aquí no se ve nunca jamás la parte inflacionaria. Eso es importante mencionarlo. Porque aparte se considera contra los costos de ese tiempo y toda esa parte dentro de ese tiempo. Por eso pueden hacerse las comparaciones entre ese tipo de cosas. Y asumo, mi querido Ken, de que es en términos de lo que te refieres de los resultados, o porque obviamente no hay inflación en la producción, obviamente. Par de cositas. Una, darles las gracias, qué bueno que se armó este debatito rápido, eso es algo muy, muy positivo. Yo nada más voy a dejar un par de cositas, sobre todo para la siguiente conversación, y es de que entender efectivamente de que el tema es de que Pemex, por su estructura, Pemex hace dinero de la exploración y producción de hidrocarburos. En todo lo demás pierde mucho dinero. Cuando les platiqué de los efectos nocivos del régimen del 60.8, que duró del 94 al 2008, es un tema que efectivamente destruyó incluso buena parte incluso de la petroquímica. No tenía mucho sentido para Pemex meterle a gas cuando se lo puede meter a petróleo. No tiene sentido metérselo a las refinerías cuando se lo puedes meter a petróleo.
la broma típica de que cuántos pozos me va a costar, porque esa era la mentalidad que tenía Pemex. Los últimos 35 segundos los voy a utilizar para una cosa muy sencilla. Genuinamente, no creo que es tanto el tema de los gobiernos. El que problema es Pemex. Ese es el gran problema. Pemex tiene lógicas internas donde se trata de tener la mayor cantidad de dinero. Y les voy a dar un dato. No es inusual que sean los gobernadores, todavía el día de hoy, los que van y le presentan sus credenciales a los directivos de Pemex, que manejan 4, 5 o 7 veces el presupuesto de un estado. Ahí está el tema. Gracias, Nada Gonzalo. más era para decir que muchas gracias. Nada más era eso. No, gracias a ti, Gonzalo. Esperemos que hablemos de la refinación porque también hay serios temas propagandísticos ahí en el tema de refinación, ¿no? A ver, espérenme. Me quedo para tu cierre, Eduardo, pero ya me estoy casi por ir. Ok, sí. Bueno, pues yo nomás quiero insistir, ¿no? En que justamente el tema neoliberal que busca tratarnos de hacer creer que la producción de gasolinas o que, por ejemplo, Dos Bocas es un mal negocio es justamente la dinámica que nos tiene hoy en día, ¿no? Segundo punto, creo que más allá tienes razón, Gonzalo, en el tema de los gobiernos, pero nosotros no venimos, digamos, a defender ciegamente el término de la producción. O sea, creo que ninguno de los tres al final de cuentas dijo la 4T está produciendo más que X cantidad. Lo que sí intentamos explicar y convencer a la ciudadanía de cómo esto se está revirtiendo es que, primer punto, la producción de crudo no era uno de los enfoques estratégicos que prometió Andrés Manuel López Obrador. El otro punto era la refinación para disminuir el tema de la importación. Y tres, ¿no? Que siempre dar el contexto, ¿no? Sobre todo por una pendiente negativa. Justamente si viene desde una pendiente negativa, es mucho más difícil poderla enderezar, ¿no? En cualquier tema de los que nos quieran hablar. Y bueno, y es justamente eso de que se genera más dinero de la venta de crudo, pero sin considerar lo que generamos a través de la importación de gasolinas. Eso es lo que ya nos está viendo. Ahora, hasta ahí dejo mis comentarios, ¿no? Para el tema. Segundo, pues agradecer justamente, o bueno, esto ya no lo tomen como participación, ¿no? Agradecer justamente a Gonzalo, ¿no? Desde luego agradecer a Ginger por haberlo invitado, porque no nos dejó plantados. Reconocer, Ginger, que es pues la primera vez o sea, eres un Ginger diferente, la verdad. O sea, yo no conocía a este Ginger que se pudiera prestar al diálogo. Ojalá podamos encontrar más espacios así. Y pues muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí. Adelante. Y como lo dije, ¿no? Pues aquí no vamos a convencer absolutamente a nadie. Creo que al final estuvieron los argumentos a favor, en contra. Ya las personas que nos escucharon decidirán en qué creer o en qué investigar, ¿no? Comprobar los datos de Ginger, comprobar los datos míos, de Otaku, de Ken, y ahí está el veredicto, ¿no? Al final, pues yo sé que no voy a convencer a Ginger no me va a convencer a mí, y pero ahí está, ¿no? Pues si quieres, Ginger, puedes usar los usos de la voz. Te has silenciado otra vez. Perdón, ya nada más para comentar, en el tema, te lo vuelvo a decir, entiendo la situación de las promesas que realizan los políticos, ¿no? Tanto como Peña Nieto realizó problemas y como bien lo habíamos comentado y lo había dicho, el problema son todas las administraciones, el problema es la administración de Pemex, el problema es Pemex como tal. Entonces, aquí siempre... Pero yo pensé que desde despedida, Ginger. Nada más termino. Y en el tema de lo que estamos diciendo aquí, demostramos con datos y de hechos de que sí, en efecto, sí ha habido un problema con esta administración. Te agradezco mucho, Eduardo, cuídate mucho y cuídense mucho todos los que están abajo. Gracias. Abro live, gracias, buen día. No se despidió de nosotros, Otaku.
Nada más de Eduardo y de los que están abajo, no mames. No, yo debo reconocerlo, ¿no? O sea, la verdad es la primera vez que veo un Ginger, no conocía ese Ginger. Pues porque no Y me da entendía de lo gusto. que estaba hablando, pobre cuate. O sea, yo de veras agradezco que Gonzalo Monroy haya venido, pero yo sí tengo que decirlo, la academia sí tiene un valor. eh, los números no mienten, la manera en que se entienden las estadísticas, los resultados, a la misma conclusión que llegó Gonzalo Monroy. Al final puedes tener un sesgo, porque el sesgo existe, pero si no tienes la academia para entender y tratar de sustentar un argumento, pues